Muy buenos días. Bienvenidos al primer simposio internacional de electrofisiología pediátrica. De parte de la presidencia del Colegio Colombiano de Electrofisiología, damos la bienvenida a todas las personas que van a estar en este magno evento. Mi nombre es Antonio Miranda, yo soy internista, cardiólogo, electrofisiólogo. Eh, Tengo un gran honor de abrir este evento. Es el primer evento de este tipo que se realiza en Latinoamérica porque vamos a tener dos eventos en uno y es el primero de la electrofisiología pediátrica que se realiza a nivel nacional y a nivel de toda Latinoamérica. Vamos a revisar varios temas que son de muchísimo interés para la práctica de la electrofisiología en niños, el cual es un tema de mucho interés y de muchas inquietudes. A continuación vamos a comenzar con el doctor Álvaro Arenas Auli. El doctor Álvaro Arenas Auli es pediatra, cardiólogo y electrofisiólogo. Es el jefe del servicio de electrofisiología pediátrica de la Fundación Cardio Infantil en Bogotá y actualmente es nuestro secretario del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Estamos muy contentos de hacer esta transmisión. Estamos desde Bucaramanga, la ciudad que nos abre las puertas, y esto hace parte de todo el evento, de todos los eventos que hemos venido haciendo. Cuando termine este evento, seguimos con el evento de enfermedades Chagas, el segundo simposio liderado por el doctor Alexander Álvarez, y liderado desde la zona donde más se sabe de enfermedades Chagas en Colombia. Vamos a tener grandes expertos en ese tema y esperamos que sean de su agrado. Vamos comenzando. Muchas gracias a todos. Esperamos que se puedan seguir conectando. Ok, muy buenos días, muchas gracias Antonio por esa presentación. Pues sí, es un orgullo de parte del Colegio Colombiano de Electrofisiología, de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizar el primer simposio internacional de electrofisiología pediátrica. En el día de hoy contamos afortunadamente con la participación de todos los electrofisiólogos pediatras que estamos en Colombia y además con la doctora Quesada, que es electrofisióloga pediatra de Chile. Vamos a empezar con la primera charla. La primera charla que voy a presentar básicamente es cuándo remitir a un paciente al electrofisiólogo pediatra. Es muy importante definir qué pacientes deben remitirse a electrofisiología pediátrica porque los médicos generales, pediatras, y en ocasiones cardiólogos pediatras, eh, muchas veces se encuentran con pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco y a veces esto produce mucha angustia tanto en el pediatra como en los padres del paciente. Entonces lo que quiero es definir qué patologías se deben remitir al servicio de electrofisiología, poder saber cómo se inicia el estudio adecuado de estos pacientes y en aquellos pacientes en los cuales no requieren remisión, saber qué seguimiento y qué exámenes se les deben realizar. Básicamente los motivos por los cuales se remiten los pacientes son por tres, o por síntomas del paciente, o por signos, hallazgos en el examen físico, o por paraclínicos anormales en pacientes asintomáticos. Los síntomas principales por los cuales me llegan pacientes al consultorio básicamente van a ser tres: palpitaciones, síncope o dolor torácico. Las palpitaciones sin duda es el síntoma más frecuente y pues como todos sabemos es la sensación o la percepción de latidos rápidos, ya sea por el paciente o en ocasiones por los padres del paciente. Entonces tenemos que saber cómo debemos evaluar estos pacientes y en esto tenemos que hacer una historia clínica muy detallada. Debemos definir cuánto duran las palpitaciones, porque si claramente son palpitaciones que están alrededor de 10, 15 o más minutos, pues significan que puede ser secundario a taquicardias paroxísticas y tenemos que tener mayor interés y mayor estudio en estos pacientes y no dejarlo como algo que es normal en los niños. En aquellos que son síntomas de poca duración, de menos de 1 o 2 minutos,
y que se presentan con poca frecuencia, pues sí podría pensar uno que es básicamente variación de su frecuencia cardíaca sinusal y que no va a requerir un estudio más mayor. Segundo, la frecuencia de presentación. Si son eventos paroxísticos que se presentan 2, 3 veces al mes o más, generalmente van a tener significado arrítmico y por lo tanto requieren estudios. En cambio, eventos de muy corta duración que se presentan 1 o 2 veces al año, generalmente lo único que van a requerir es un electro y si el electro basal es normal, pues no vamos a necesitar más estudios. Es importante preguntar sobre la forma de presentación, cómo inicia y terminan estos episodios de palpitaciones. En general, las taquicardias más frecuentes en niños son las taquicardias eh, por reentrada, las taquicardias supraventriculares que generalmente van a tener un inicio y terminación súbita de los síntomas, por lo cual los pacientes son enfáticos en decir que de un momento a otro inicia la taquicardia y también súbitamente para. Esto es muy característico de una taquicardia por reentrada y por lo cual debemos continuar el estudio. En cambio, en aquellos pacientes en los que el inicio y la terminación es gradual de la taquicardia y si las frecuencias cardíacas no son muy altas, nos indicaría más taquicardias sinusales, aunque algunas taquicardias automáticas, como las taquicardias auriculares, pueden tener también un inicio y terminación gradual. El factor desencadenante es otro de las preguntas que debemos realizar. Generalmente las taquicardias paroxísticas se presentan en cualquier momento, estando el paciente en reposo, en ocasiones estando el paciente dormido o en algunas ocasiones también con la actividad física. Este tipo de taquicardias no hay un factor que claramente desencadene. En cambio, como todos sabemos, la taquicardia sinusal pues básicamente va a estar desencadenada por la actividad física o ante situaciones de aumento de catecolaminas. Es importante preguntarle a los padres si ellos claramente perciben, han estado con los pacientes cuando tienen los síntomas y le han tocado el precordio del paciente. Porque si los padres nos documentan que también sienten la aceleración del corazón, pues es un síntoma y un signo de que muy seguramente es una taquicardia. En pacientes en etapa escolar y adolescente debemos preguntar sobre si sienten palpitaciones en el cuello cuando les da la taquicardia, ya que esto es un síntoma muy característico de una taquicardia por reentrada nodal AB que se presenta principalmente en la adolescencia. Y otro de las preguntas que debemos realizar es qué hace para realizar para que pare la taquicardia, ya que algunas maniobras como maniobras de Valsalva terminan en general todas las taquicardias que son por reentrada y por lo tanto, si el paciente al realizar estas maniobras para, sería uno de los indicadores que nos dice que es una taquicardia por reentrada. Actualmente, pues contamos con muchos dispositivos que nos miden la frecuencia cardíaca, como las bandas, los smartwatch, y algunos no solo miden la frecuencia cardíaca, sino que también nos pueden dar un registro electrocardiográfico. Esto es fundamental porque saber una frecuencia cardíaca en los eventos, pues nos puede indicar si es una taquicardia sinusal o si ya debemos pensar en una taquiarritmia como tal. Y si lógicamente podemos obtener un registro en el momento de los síntomas, que es lo ideal, pues nos va a ayudar mucho más para determinar el diagnóstico de este síntoma. El estudio inicial, sin duda, se basa en la toma de un electrocardiograma. Todos los pacientes con síntomas de palpitaciones deben tener un electrocardiograma basal e idealmente durante los síntomas. Pacientes que persisten con síntomas o que lógicamente vemos anormalidades en esto, pues ya van a requerir más estudios como Holter, ecocardiograma, realización de pruebas de esfuerzo y es fundamental tener en cuenta también la toma de hormonas tiroideas. Este es un electro de un paciente de 8 años en el cual era sintomático, presentaba más o menos 2 a 3 veces al mes episodios de palpitaciones de inicio y terminación súbita
de más o menos 20 a 30 minutos, pero nunca habían logrado ir a un servicio de urgencias porque les quedaba un poco lejos. Pero se le toma un electrobasal y vemos claramente cómo hay un PR corto y hay una onda delta, lo que nos indica que el paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White y esta es la causa de las taquicardias. Entonces, a veces con solo el electrobasal, que sea ya anormal, más la clínica característica del paciente, podemos hacer un diagnóstico y vamos a iniciar un tratamiento. Aquí tenemos, voy a quitar mi video. Aquí tenemos un estudio de Holter en el cual afortunadamente durante el Holter el paciente presentó los síntomas de la taquicardia y vemos cómo el paciente presenta un episodio de taquicardia supraventricular en el cual observamos una taquicardia regular de complejo QRS angosto y que para súbitamente. Esto es importante tomar el Holter, pero tenemos que tener en cuenta que el Holter solo son 24 horas de monitorización, por lo tanto, así tengamos un Holter normal, pero si el paciente no presentó síntomas durante esas 24 horas, no podemos descartar que el paciente tenga patología, porque puede tener algún tipo de taquiarritmia que en ese momento del Holter no presentó los síntomas. ¿Cuándo vamos a remitir a estos pacientes? Entonces, básicamente, cuando las palpitaciones son repetitivas, cuando las palpitaciones se presentan de larga duración, cuando claramente se documenta una frecuencia cardíaca alta o está asociada a algunos otros síntomas como síncope, o si tenemos hallazgos anormales, ya sea en el Holter, en el electro, en el ecocardiograma, etcétera. El segundo síntoma que pueden presentar los pacientes y por lo cual llegan a la consulta es el síncope. No me voy a extender mucho porque en una siguiente charla la doctora Vargas nos va a hablar del síncope, pero básicamente el síncope tiene algunas características que es que no requiere una intervención para su recuperación y la mayor parte no llevan riesgo. Pero es importante tener en cuenta que el síncope puede preceder a una muerte súbita en un bajo porcentaje, pero hay que tenerlo en cuenta. Y es importante saber que pacientes en los cuales la causa cardíaca es la razón del síncope tienen un 24% de riesgo de muerte súbita por año. Es por esto que siempre que evaluamos un paciente con síncope, tenemos que tener en cuenta esto para descartar las causas cardíacas como causas de síncope. Las causas cardíacas básicamente van a ser dos, las arritmias, que van a ser o bradicardias o taquicardias, y las cardiopatías estructurales, principalmente en pediatría, las obstrucciones en los tractos de salida, ya sea el ventrículo derecho o izquierdo, o menor, con menor frecuencia, anomalías coronarias. Entonces, es fundamental hacer una historia clínica muy detallada del síncope, donde la anamnesis, el examen físico son fundamentales. Y sin duda, todo paciente con síncope requiere la realización de un electrocardiograma. Durante la anamnesis es fundamental saber cómo presenta el síncope, cuándo lo ha presentado. Uno de los puntos importantes a preguntar es saber si lo ha realizado durante el ejercicio. Un síncope que el paciente presente durante el ejercicio es un síncope de alto riesgo y que puede ser un síncope cardíaco, ya sea por causa de arritmia o por causa de cardiopatía estructural. Entonces es fundamental preguntar eso y que quede muy claro, síncope durante el ejercicio es aquel en el cual el paciente está realizando ejercicio y presenta la pérdida súbita del conocimiento. No aquel en el que el paciente estaba realizando ejercicio, dejó de hacer su actividad física y posteriormente, ya estando en reposo, presenta el síncope. Ese ya es un síncope más de características vasovagales. Y uno de los ejercicios importantes también a tener en cuenta es la natación, porque hay alteraciones. El síndrome de QT largo, generalmente los pacientes presentan síntomas cuando realizan
actividad física como la natación. Otro de las características de malignidad es aquellos pacientes que presentan síncopes con los estímulos auditivos. También estos síncopes están relacionados con el síndrome de cuté largo. Es muy diferente a aquellos pacientes que presentan síncope de algunas situaciones como los cambios de postura, como la micción, el defecar, que son generalmente síncopes más de etiología vasovagal. Es fundamental preguntar los síntomas previos al síncope y de alto riesgo son aquellos pacientes que presentan previos al síncope palpitaciones o dolor precordial, porque esto puede estar indicando que está teniendo o una arritmia o alguna alteración en su perfusión coronaria y sea la causa del síncope. A diferencia de cuando presentan mareo, náuseas, visión borrosa, dolor abdominal, diaforesis, parestesias, que generalmente es más secundario a un síncope de etiología vasovagal. Debemos remitir a aquellos pacientes que tienen síncope recurrente cuando sin duda hay sospecha de un síncope cardíaco, ya sea por anomalía estructural o por anomalía o por alguna arritmia cardíaca, o lógicamente cuando tenemos alteración en los paraclínicos. En cuanto a los signos por lo cual nos remiten los pacientes, básicamente tenemos por alteraciones del ritmo, ya sea taquicardias, bradicardias o extrasístoles. Sin duda, en la edad pediátrica, las taquicardias son las alteraciones del ritmo más frecuente encontradas en los niños, y la gran mayoría de estos son idiopáticos, o sea, en corazones estructuralmente sanos. Solo en un 15% de estas taquicardias están asociadas a cardiopatía congénita y un 5% a otras causas como enfermedades respiratorias o infecciones o tumores intracardíacos. Dentro de las taquicardias, como ustedes saben, se dividen en dos, supraventriculares y ventriculares. Sin duda, las supraventriculares son las más frecuentes, y en la edad pediátrica son las supraventriculares mediadas por vías accesorias o por reentrada auriculoventricular. Estas taquicardias por reentrada auriculoventricular se presentan, como ya habíamos dicho, en forma paroxística. Son de inicio y terminación súbito. Son taquicardias rápidas, muy regulares. Dependiendo de la edad del paciente, pues la frecuencia va a variar más o menos entre 180 a 300 latidos por minuto, sobre todo en lactantes o neonatos, pues las frecuencias cardíacas van a ser muy altas. Y este es el electro típico de una taquicardia supraventricular de la edad pediátrica, en donde básicamente observamos una taquicardia regular con complejo QRS angosto y en la cual podemos observar la onda P que está retrógrada después del QRS y no precediendo al QRS. Este es el electro de una taquicardia por reentrada auriculoventricular mediada por vía accesoria. Las taquicardias ventriculares se presentan con menor frecuencia en pediatría, pero hay que tenerlas en cuenta. La mayoría son idiopáticas, o sea, con corazones estructuralmente normal. Las más frecuentes de las idiopáticas son las fasciculares, de los fascículos de la rama izquierda de las de His o de las del tracto de salida, ya sea el ventrículo derecho o izquierdo, y las postoperatorias que se presentan en menor frecuencia, pero principalmente las de los pacientes corregidos de tetralogía de Fallot. Tenemos que tener en cuenta las taquicardias ventriculares secundarias a canalopatías, en pediatría principalmente secundarias a síndrome de cuté largo o la taquicardia ventricular catecolaminérgica, con menor frecuencia secundarias a displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Este es un electro de una taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho en un paciente de 12 años, en el cual claramente vemos una taquicardia regular de complejo QRS ancho. Todos los pacientes se deben estudiar con electrocardiograma, como ya habíamos hablado, con basal y idealmente tener durante la taquicardia. Requieren realización de ecocardiograma, Holter
prueba de esfuerzo en algunos, y siempre deben ser remitidos a un servicio de electrofisiología pediátrica para que sean estudiados completamente y se defina un tratamiento. En los casos en los cuales esta remisión sea demorada, se puede iniciar tratamiento con beta bloqueador, que en general va a ayudar a todas las taquicardias y no va a tener efectos o contraindicaciones en la gran mayoría de pacientes. La otra alteración del ritmo son las extrasístoles. Generalmente, pues como sabemos, hay extrasístoles auriculares o ventriculares. Se presentan frecuentemente en la edad pediátrica y la gran mayoría son benignas, aunque en un 20% pueden estar asociadas a una cardiopatía estructural. La gran mayoría de extrasístoles en la edad pediátrica tienen muy buen pronóstico, pero hay que saber que si la carga rítmica de las extrasístoles es muy alta, hablamos que cuando es más de un 20% tiene el riesgo de llevar a una taquicardiomiopatía o disfunción ventricular secundaria a las extrasístoles. Este es un electro en el que vemos unas extrasístoles supraventriculares, en las cuales vemos claramente un latido adelantado, pero el QRS mantiene la misma morfología del ritmo sinusal y tiene una onda P previa al QRS. A diferencia de este electro en el cual vemos un bigeminismo ventricular en donde la extrasístole pues es de QRS ancho con una morfología del QRS completamente diferente a la morfología del QRS basal. Todos estos pacientes con extrasístoles tienen que ser valorados, requieren realización de electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, porque hay que descartar cardiopatía estructural, y realización de prueba de esfuerzo para observar el comportamiento de la arritmia durante la actividad física. Por el lado de las bradicardias, entonces los bloqueos a veces son una de las causas frecuentes de remisión. Como sabemos, pues es un trastorno en la conducción eléctrica intracardíaca, en donde todos o ninguno, algunos latidos auriculares no van a pasar al ventrículo, por lo cual llevan a una disociación auriculoventricular. Según la etiología va a ser congénito o adquirido, y según el grado de bloqueo pues se divide en 3 grados, primero, segundo y tercer grado. El bloqueo AB congénito es uno de los más frecuentes que diagnosticamos en pediatría y es el que se diagnostica desde la etapa prenatal hasta el primer mes de vida. Tiene una incidencia de 1 en 15.000 a 20.000 nacidos vivos. El 30 al 50% de estos pacientes puede tener una cardiopatía estructural asociada, y hay que estudiar a las madres porque hasta un 65% de las madres de pacientes con bloqueo AB congénito tiene alguna enfermedad reumática. El adquirido básicamente es por trauma y en la edad pediátrica es secundario a cirugías. Cuando se hacen cirugías cercanas, lógicamente al nodo auriculoventricular o las de His, generalmente por cierre de CIB o correcciones de canal AB, puede ser secundaria a ablación en una zona cercana al nodo auriculoventricular o a enfermedades inflamatorias como la miocarditis. Los pacientes pueden ser desde asintomáticos hasta tener síntomas secundarios a su bradicardia y una falla cardíaca. Este es el electro de un bloqueo AB completo en un paciente pediátrico donde observamos clara disociación de los complejos QRS y las ondas P. Todos estos pacientes requieren una evaluación clínica completa: electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, y lógicamente siempre deben ser remitidos a un servicio de electrofisiología pediátrica para completar su estudio y definir el tratamiento, porque no todos los pacientes, como veremos en la siguiente charla, con bloqueo AB van a requerir el uso de marcapaso, pero sí lógicamente un control completo por electrofisiología. Muchas gracias.